Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos en línea. Provecho a los que están en la comisión. Bueno, entonces, aquí el truco de esta clase es que ustedes tengan una idea de cuándo ese paciente con infertilidad lo tienen que mandar a genética, porque tiene algo que no cuadra o que ya se sale de lo habitual que ustedes suelen ver. Entonces, espero que le hayan puesto atención a la doctora Ayala, porque esto empieza con preguntas. Entonces, tienen ustedes a una paciente de 28 años de edad, en la flor de su juventud, en la flor de su fertilidad, llora ositos y no tiene antecedentes de importancia heredofamiliares. Ustedes correctamente le hicieron un bolito genealógico ahí medio cucho como el que hacemos nosotros. La paciente tiene diagnóstico previo de rinitis alérgica desde hace 10 años, apendicitis a los 12 años y tiene una anosmia detectada hace 3 años. Tiene 2 gestas. Llegó con ustedes porque la paciente ha tenido 2 embarazos ectópicos. Las pérdidas han sido con la misma pareja. Su pareja es un hombre sano que no tiene antecedentes de importancia. Nunca estudiaron los tejidos de aborto porque dijeron, pues vamos a esperarnos a que tenga 3. El perfil hormonal está normal. Le tomaron FSH, LH, estradiol, progesterona, testosterona, dihidroepiandrostenediona, hormona antimülleriana. Les hicieron cariotipos porque ustedes ya llevaron su curso de genética reproductiva. Todos normales. Y la espermatobioscopía de este hombrecillo, normal. ¿Qué otros datos clínicos quieren saber de esta paciente? Quiero saber cómo encontraron la anosmia. Resulta que le dio COVID y le preguntaron, nadie nunca jamás le había preguntado, pero cuando le dio COVID, hace 3 años, al principio de la pandemia, le preguntaron, ¿dejaste de oler? Y ella dijo, Dijo, ok, ¿algo más? Nadie. A ver, tus ciclos, Normales. Puntuales, 28/5, mujer paradigmática. soy el raro, ¿no? Los ciclos son normales. Normales. Todo bien, precioso. ¿Qué más quieren saber clínicamente? ¿Qué les dijo la doctora Ayala que hay que preguntar? ¿Qué pasa con el genético? No, ya tiene, está normal. Aquí está. Excelente pregunta, doctora. Resulta que cuando ustedes la exploran, la cicatriz de la apendicectomía está del lado izquierdo. Y ustedes dicen, híjole, pues, o sea, los cirujanos sí están deficientes, pero no creo que tan deficientes. Y le preguntan, ¿te operaron en el IMSS? Y les dice, sí. Y ustedes, híjole, me queda duda. Ok. No sé, ¿qué más quieren saber? ¿Cómo vas a ver, doctora Fragoso, si son sitios inversos? ¿Quiere un ataque de qué? Abdominal. Eso. Perfecto. En la placa de tórax ustedes ven que el corazón efectivamente está del lado derecho y que el hígado está del lado izquierdo. El hígado está grandote y el vaso está muy chiquito. Entonces, ¿qué van a hacer con esta paciente? ¿Qué le van a ofrecer? Porque ella llegó porque ha tenido 2 embarazos ectópicos. Ustedes están de metiches y le acaban de decir, oye, carnala, es que tienes el corazón del lado que no es. Quería la abdominopélvica para ver si otros órganos. Están perfectos, nomás están volteados de lado. Entonces, A ver, ¿qué onda? ¿Tiene algo que ver la rinitis alérgica o no tiene nada que ver? sí, ¿no? ¿Por qué? O sea, no es como, hoy no sé, hoy estoy bien empanada y no sé cómo. Bien.
Lo que tienen que hacer, o sea, ya de que un paciente tenga el hígado donde no está, lo tienen que mandar a genética, queridos. No se hagan tantas bolas. ¿Sí? Ok. Hay una triada clásica que les dijeron en sus clases de medicina. ¿Cuál es? Citos inversus. Fertilidad, La anosmia no tiene nada que ver. trastornos de la... Citos inversus, sinusitis y Sí, por eso, trastornos del drenaje. lo que sea. Usted tiene algún síndrome de Cartagena. Síndrome de Cartagena es un trastorno de los cilios. Porque tiene los embarazos ectópicos y ya lo Denigran los óvulos. los ositos no avanzan a través del oviducto porque los pelos del oviducto, los cilios del oviducto, no empujan el osito. Tiene la rinitis alérgica, como esta rinitis alérgica tiene un montón de pacientes, por ejemplo, con fibrosis quística, con síndrome de Cartagena, con mucopolisacaridosis. O sea, la rinitis alérgica es un clásico. Entonces, digo, yo no digo que no tengan rinitis alérgica, solo sospechen que si está asociado a otras cosas, pues igual y no es como tal rinitis alérgica. La rinitis alérgica es porque los cilios que están en los senos paranasales no se mueven tampoco. Entonces, la paciente está ahí con sus mocos sin drenar toda la vida. ¿Ok? Y durante un periodo muy temprano del desarrollo, hay un cilio bien importante que está en el embrión que empuja sustancias que le dicen al cuerpo que va a la derecha y que va a la izquierda. Como ese pelo no se movió como debía de moverse, entonces esta paciente tiene un citus inverso, es decir, los órganos están del lado contrario, como en espejo. Ok, entonces, cuando llegue con el genetista, ustedes le van a escribir en su bonita interconsulta, sospecha de síndrome de Cartagena por tal y tal y tal. Y el genetista les va a llamar y les va a decir, te quiero mucho, nunca nadie se había preocupado tanto por ti. ¿Ok? Bien. Y entonces el genetista le hace un estudio de secuenciación de exoma. ¿Por qué? Porque los trastornos, más bien el síndrome de Cartagena, en realidad es algo que se llama disinesia filial primaria. Y el síndrome de Cartagena, o la disinesia filial primaria, tiene 700 causas porque están involucrados muchísimos genes. El cilio es un organelo estúpidamente complejo. Entonces tiene un montón de genes asociados. Pero resulta que nosotros encontramos que la variante está en este componente de la dineína, que es una de las proteínas que jalan el cilio. Está esta variante, que ya se sabe que es patogénica y está en estado homocigoto porque las disinencias filiales primarias son recesivas. Entonces, su paciente tiene síndrome de Cartagena. ¿Qué le van a ofrecer? Subrogación. Yo pueden ofrecer un útero subrogado. ¿Qué más? Si el problema está en el cilio, en el oviducto, una transferencia intrauterina, me brinco el paso del oviducto. ¿Vale? Habrá que darle seguimiento por parte de neumología, habrá que darle seguimiento por parte de gastroenterología, todo lo que necesite que se le dé seguimiento. ¿Vale? Esta paciente llegó con ustedes por pérdida gestacional recurrente. ¿Sí? Pero sus pacientes son pacientes, no son síndromes. ¿Ok? Entonces, por eso, la doctora Ayala les hace mucho hincapié siempre a ustedes y a cualquier alumno que tiene en que la exploración física empiece a cabeza. Y entonces, si a ustedes no se les ocurre revisarle el abdomen a su paciente, no se les ocurre que está mal esa, mal, comillas, esta cicatriz de apendicitis, de apendicectomía. ¿Por qué les aventé aquí la anosmia? Porque los quería engañar, ¿sí? Porque quería que pensaran que son calma. Pero honestamente, desde hace 3 años, la anosmia se volvió un síntoma hipercomún en muchísimos países. ¿Sí? Entonces, está difícil. Si esta paciente realmente hubiera tenido anosmia, probablemente no habría sabido que el COVID le quitó el olfato porque nunca lo ha tenido. ¿Cómo van a extrañar a lo que nunca han tenido? Ok, bien. Entonces, esta clase se va a tratar de algo que se llama datos pivot. ¿Okay? Cuando las farmacéuticas se inventan tratamientos para enfermedades genéticas, nosotros damos.
siempre nos dan pláticas informativas, bla, 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 acerca de lo que llaman datos pivote. Un dato pivote es algo que ustedes van a ver en la exploración física, en la historia clínica, en los laboratorios, que les va a hacer decir, híjole, a lo mejor la infertilidad es más que un trastorno de la meiosis del paciente. Entonces, exploración física, encueren a sus pacientes, hombres y mujeres, y vamos a revisar alteraciones de la anatomía genitourinaria. Desde lo más obvio, genitales atípicos, que antes los llamábamos ambiguos, ahora ya se les dice atípicos de manera correcta. Y entonces, para saber si los genitales de este paciente son atípicos, existen escalas, ahorita les enseño una, pero antes de esto, van ustedes a hacer esta valoración. ¿Cómo se llama esta escala? La escala de Tanner. ¿Para qué sirve la escala de Tanner? Las características sexuales secundarias, exactamente. La escala de Tanner me va a decir cómo funcionan dos glándulas, ¿cuál y cuál? En una mujer. Exactamente, doctor. Las gónadas y los suprarrenales. Recuerden que las suprarrenales se encargan de la pubarca. Las gónadas van a secretar estrógenos, se van a encargar del crecimiento mamario. En el varón, pues es una situación que es conjunta, por así decirlo, porque voy a valorar la secreción de andrógeno suprarrenal, pero también voy a valorar la secreción testicular, y para eso sirve el famosísimo orquidómetro. A lo mejor ustedes tienen uno que son unas pelotitas, unas caniquitas, un llavero, y ustedes le tocan el testículo a su paciente, lo miden con su llavero y dicen, y ya, le ponen volumen testicular, 22, etc. Ok, cosas que tienen que preguntar ustedes que ven adultos. Esto le estoy inventando que ustedes ven adultos. Siendo honestos, ¿cuántas veces preguntan el desarrollo psicomotor de sus pacientes? No. Pues nunca, a nadie le importa. La señora llegó caminando, pues seguro caminó cuando tenía que caminar. Pero lo que sí tienen que preguntar es cirugías durante la infancia. Por ejemplo, si al paciente le corrigieron una hipospadias. Supongamos que se la corrigieron precioso y que no se le ve. Entonces pregúntenle. ¿El paciente tiene los dos testículos en la bolsa escrotal? ¿Siempre los tuvo en la bolsa escrotal? ¿Los tuvo los dos en la bolsa escrotal siempre? ¿Uno se quedó arriba? ¿Los dos estaban arriba? Etc. Antecedentes de hernias inguinales, en el caso sobre todo de las mujeres, porque muy probablemente esa hernia no era tripa, era un epidídimo, era un conducto diferente o era un testículo. Y el inicio y progreso del desarrollo puberal. En el caso que les pusieron de insensibilidad a los andrógenos, la paciente va a tener un Tanner mamario 5, pero un Tanner púbico quizá 2. 1. ¿Sale? Pues quiere decir que si hay estrógenos, quiere decir que no hay producción de andrógenos. Quiere decir que el problema está en la suprarrenal. O quiere decir que el problema está en el receptor. Siempre que piensen en trastornos hormonales, piensen en las dos cosas. Me falta la hormona, me falla el receptor. Al que no habla Dios no lo oye. ¿Sí? Pero, a palabras necias, exceso de hormona, oídos sordos, receptor que no sirve. Entonces, hay que ver cómo progresa el desarrollo puberal, si es armónico en el caso de las mujeres. ¿Okay? O si en algún punto de repente se me quedó el paciente en un Tanner 3, en un Tanner 3, aquí en el varón. ¿Vale? Ok, también tengo que ver si hay malformaciones o ausencia de los derivados mullerianos, o si hay malformaciones renales o de la vía urinaria. ¿Cuántos de ustedes saben si tienen pacientes monorrenos? Y si tienen pacientes monorrenos, ¿cuánta es la edad promedio de sus pacientes? Porque si alguien me quiere contestar en línea, también. ¿Cuál es la edad promedio de sus pacientes? 35, 38 años. ¿Es normal que un paciente de 35, 38 años sea monorreno? Pues no, no es lo habitual. Digo, si me dicen tienen 70, México, lugar mundial de la diabetes, claro que les creo que haya pacientes con malformación renal, perdón, con insuficiencia renal. Pero llega mi paciente monorreno, porque tiene agenesia renal, porque el riñón está disgenético, porque el riñón tiene quistes, etcétera, etcétera.
Y eso es un antecedente, porque a su consulta van por infertilidad, no porque tienen una malformación renal. ¿Sale? Pero ¿qué creen? De la embriología que les dan en primer año, sí sirven. ¿De dónde derivan estas estructuras? Y la gónada. Derivan del mismo tejido, del mesodermo intermedio. Entonces, si este salió desconchinflado, ¿quién me asegura que la gónada no está desconchinflada? ¿Sí? Entonces, pacientes con malformaciones renales de la vía urinaria, sí o sí tienen que investigar. ¿Okay? Y al contrario, si llega un paciente con infertilidad, tiene que investigar que esa vía urinaria esté bien formada. Llega la paciente con amenorrea primaria. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace el médico general? Le avienta sus anticonceptivos. Ahorita regla y madre, ahí va en caso de anticonceptivos. Y le dan el ciclo completo y no regla. ¿Qué pasó? No vaya a ginecología. ¿Qué van a hacer ustedes? Aventarle más anticonceptivos. No, verificar si tiene. Exacto, necesito ver si tiene útero. ¿Qué va a arreglar si no tiene endometrio? Entonces, las malformaciones o ausencia de los derivados mullerianos. Caso contrario, le hice un ultrasonido a un varón y resulta que mi varoncito tiene útero. Es un trastorno de diferenciación sexual. Ese ya lo he hecho en nuestra cancha. Hay que ver cómo están visualizados los genitales externos. Pueden usar la escala de Prader, que es esta que yo tengo aquí. Muy visual, muy clásica, muy viejita. Por ejemplo, aquí está el pináculo del genital indiferenciado, que es el seno genital, el que solo ven un orificio que fusiona vagina y uretra. O si quieren hacerlo más moderno y un poquito más sistemático, pueden usar esta escala que está aquí, que se llama el score de masculinización externa. Y entonces tiene estos 5 sencillos puntos, en que van a ver fusión escrotal, si hay un micropene, si hay meato uretral, si la gónada izquierda y derecha están en el pliegue vario-escrotal, si están en la ingle, si están en el abdomen, o si no están en absoluto, y si su paciente tiene una escala de masculinización externa menor a 11, aquí están los puntos, ustedes pueden sospechar una diferencia del desarrollo sexual. Y entonces, con la pura exploración física, se ahorran un montón de cosas que le van a hacer a ese paciente. Y le tendrán que decir, ¿sabes qué? Tiene que haber genética. Porque este problema es, o tiene que ver con cómo se desarrolló tu cuerpo. Todavía más allá de las ogonias, las espermatogonias. Bien. Si encuentran ustedes alteraciones a nivel del útero, entonces aquí está, la ESRE tiene una clasificación de las alteraciones del tracto genital femenino. Aquí están las subclases, heteroplásico, y a partir de eso se puede estudiar a la paciente. ¿Vale? ¿Cuál es el síndrome clásico que ustedes saben, en el que el útero está plástico y todo lo demás está bien? Síndrome Rokitansky, Mayer Rokitansky, Kuster-Hauser, Rokitansky, Palsworth. Ok, bien. En cuanto a trastornos hormonales, su paciente llega con talla baja. Yo sé que las mexicanas son mujeres relativamente chaparritas, pero si su paciente mide 1.40, por más chaparrita o hinchuda que quieran que sea, no es normal que la paciente mida 1.40. Para eso saben que existen unas cosas bien padres que inventaron que se llaman percentiles. Se vale usar percentiles. Hay páginas en internet que les hacen el percentil, ni siquiera tienen que hacer la gráfica. Trastornos tiroideos, y muchos pacientes y muchas pacientes que tienen trastornos de fertilidad es porque tienen un hipotiroidismo subclínico o no detectado. Deficiencias hormonales múltiples, como el pituitarismo total o parcial. Por ejemplo, esta paciente con talla baja, a lo mejor tiene Turner, pero a lo mejor tiene deficiencia de la hormona del crecimiento, a lo mejor tiene deficiencia del receptor de la hormona del crecimiento. Pero si tiene talla baja y aparte tiene hipotiroidismo, no me cuadra. El uso de corticosteroides también es importante porque esto bloquea a la hipófisis
el uso de bloqueadores androgénicos, por ejemplo, pacientes que llegan con uso de espironolactona o por alguna razón ketoconazol. Y ustedes ya les quieren mandar a que les hagamos genoma. A lo mejor hay que quitarle la espironolactona hincha, que recupere su secreción y su estímulo androgénico normal. Y también el uso de esteroides anabólicos, que estos se van a dar cuenta porque su paciente es muy agresivo, llega a la consulta con su shaker de proteína, y aparte los testículos los tienen tan verdosos. Entonces, también hay que valorar eso. Síntomas neurológicos y uso de fármacos. La hemianopsia. La hemianopsia es la pérdida de dos campos visuales, que es un síntoma clásico de los libros, que es ¿de qué? ¿O de qué? ¿De qué enfermedad? Ah. De un adenoma hipofisiario. Más frecuentemente son. Y su paciente con un prolactinoma va a arreglar. No va a arreglar. ¿Por qué? Porque y ya después ustedes van a dar cuenta de que la paciente choca con el consultorio. Si no ve del lado de fuera. La anosmia o hiposmia, debilidad de músculos vulvares, disartria o temblor, todo eso. La discapacidad intelectual leve, esto es bien complicado de valorar. O sea, uno cree que reconocería gente con discapacidad intelectual de manera muy fácil, pero cuando la discapacidad intelectual es leve, no es tan fácil. Supongo que alguna vez vieron a Sammy en los programas de Eugenia Verde. ¿Se puede tener discapacidad intelectual? ¿Sí? Entonces, qué cagado señor. Pues sí, es un señor muy chistoso, pero también hay discapacidad intelectual. Que el paciente tenga trastornos psicóticos, esto es por dos razones. Primera, más común, porque usan antipsicóticos. Los antipsicóticos le dan la torre a la secreción de prolactina. Entonces, su paciente que tiene una esquizofrenia controlada, que está usando algún antipsicótico, probablemente tenga una hiperprolactinemia y no lo saben. Porque pues, lo buscan, porque no le quieren preguntar, porque qué delicado preguntarle de su esquizofrenia. Pregunten, ¿sí? O la otra es que hay algunos síndromes asociados a psicosis que tienen que ver con malformaciones genitourinarias, por ejemplo, el síndrome velocardiofacial. Entonces, a sus pacientes con trastornos psicóticos, pregúntenles, ¿tienes paladar hendido? ¿Tuviste cardiopatías congénitas? ¿Te han hecho ultrasonidos del riñón? La respuesta es no. Pídale un ultrasonido del riñón. El uso de antidepresivos, no sé si alguna vez lo han escuchado o les ha pasado, pero una de las cosas que más se quejan los pacientes con uso de antidepresivos, sobre todo citalopram y fluoxetina, es que tienen eyaculación retrógrada o no eyaculan. Y entonces ustedes otra vez, ahí van a pedirle la espermatobioscopía a este pobre cristiano, y el cuate va a estar en la clínica 15 minutos y nomás no va a poder darles la muestra. ¿Por qué? Porque no le preguntaron si usa este tipo de fármacos. Datos de neuropatía periférica o de disautonomía, esto porque muchas veces se asocia a enfermedades amiloides y las enfermedades amiloides tienden a depositar amiloide en la hipófisis y entonces dan hipogonadismo y hipergonadismo. ¿Todas las amiloides son hereditarias? No, solo una. ¿Hay que detectarla? Sí, porque tienen tratamientos. No sé si es por ahí. Bueno, este es un paciente que está haciendo un temblor distal, pero hay algo más que quiero que vean ahí que ya está en la cama. El paciente abre la boca y eso que están viendo ahí es algo que se llama fasciculación lingual. Les habla de que esa lengua se está desnervando. Y en la región perioral tiene también algunas fasciculaciones y mioquimias. Imagínense como cuando les da el perreo ocular, pero porque se les están desnervando sus musculitos. Y vieron algo en el tórax de ese paciente.
Ok, estamos ahí. Y del coma. Tiene ginecomastia. ¿Qué tiene este paciente? Así que no son neurólogos. Los neurólogos, ¿sabes? Este paciente tiene algo que se llama enfermedad de Kennedy. La enfermedad de Kennedy es un trastorno que se le llama atrofia muscular espinal y vulvar, en el que se pierde la fuerza justamente de los músculos de la cara, hay temblor, y como esto está asociado a una alteración del receptor de andrógenos, el paciente tiene ginecomastia y tiene infertilidad. ¿Sí? La infertilidad y la ginecomastia probablemente se presentan antes que los síntomas neurológicos. Entonces, este paciente a lo mejor va a ir a verlos cuando sus síntomas neurológicos sean muy leves. ¿Sí? Entonces, yo no digo que me digan el núcleo neuronal de Meitner, no sé qué diablos, nada más que digan, híjole, pues está raro que tiene. ¿Sí? O sea, igual viene nervioso, pero igual no. Ok, revisen a sus pacientes completos, si tienen la disminución de la testosterona y tienen ginecomastia. Ok. Ok, ¿qué otras cosas hay que considerar? Vamos a llamarles causas misceláneas, cosas raras. Lesiones de la hipófisis, por ejemplo, se metió el neurocirujano a quitar el prolactinoma y ching, ya se echó todo el tallo de la hipófisis. Ya quedó mi paciente todo manipulado. La hemocromatosis hereditaria está bien rara, ya sé. Por la hemocromatosis hereditaria, el hierro también se deposita en los testículos. Y entonces, aparte de todo, estos pacientes van a tener hipogonadismo, hipogonadotrópico o hipergonadotrópico. Si el problema es el testículo, hiper, no pensaría que va a ser hiper, pero resulta que después en los pacientes con hemocromatosis, esto cambia porque el hierro también se empieza a depositar en la hipófisis, entonces también le da en la torre de la hipófisis. Entonces, puede que se encuentre en este paciente primero con un hipohiper y luego con un hipohipo. Las talasemias, porque estos pacientes se transfunden constantemente, les pasa lo mismo, se empiezan a depositar de hierro. Antecedente de radiación, el paciente llega con una cojera y ustedes nunca le preguntan por qué tiene la cojera y resulta que tuvo nuestro sarcoma, tuvo un sarcoma de Ewing, lo radiaron. Y al de radioterapia se le olvidó ponerle la plaquita. Y ya, se echó sus gonocitos. Infecciones respiratorias de repetición, sobre todo en fibrosis quística y en síndrome de Cartagena. Y el antecedente de tumor de Wilms, porque existen condiciones que se asocian a tumor de Wilms y alteración gonadal. Esto es un testículo depositado con hierro, todo el vasodilito es hierro. Estas son las células de Leydig muriendo en hierro. Y esta es una biopsia de un síndrome de solo celular. Bien, estos son cilios muy preciosos en un seno paranasal. Y esos mismos cilios están aquí en el oviducto y están aquí en el epidídimo. Entonces, ¿por qué el paciente con Cartagena tiene infertilidad masculina? ¿De quién es la culpa? ¿Del epidídimo o del esperma? De la movilidad, que quiero ser el motivo de decir. Seguro. ¿Pero el cirio de quién? Del epidídimo, del esperma. El problema es del esperma. Estos no son cilios, son estereocilios. Son nomás como cepillitos que rozan ahí. Le quitan la mugre al espermatozoide, pero no se mueren. El problema es el cirio específico del espermatozoide. Y entonces, ¿cómo le mando la interconsulta a mi querido genetista de confianza? Pues le tengo que poner los antecedentes patológicos de la edad pediátrica, necesito poner si encuentro datos anormales de exploración física intragenital, si tiene datos anormales en estudios de imagen, cómo clasifiqué el hipogonadismo y los datos neurológicos y psiquiátricos si existen, ¿sí? En el momento en el que ustedes identifiquen datos neurológicos y psiquiátricos en uno de sus pacientes de infertilidad, con que me pongan eso, ya.
ya necesitan hablarle al resto del equipo. Y entonces, el diagnóstico diferencial básico que yo les pido que ustedes sospechen y manden a genética son los pacientes con hipogonadismo hipogonadotrófico, con sospecha de idiopatías, con sospecha de hipopituitarismo, porque hay formas hereditarias, y si tienen condiciones sistémicas, como fibrosis quística o talasemia. A muchos pacientes con talasemia nadie los manda a genética, porque nos odian, porque no quieren que comamos diario. Bueno. Bueno. Entonces, último caso. Un hombre de 32 años, sin antecedentes de importancia, no tiene patologías de importancia. Ustedes ya llevan 2 clases donde están diciendo que revisen de pe a pa. Ya le dijeron nada. Usted me trae su cartilla de vacunación. Ya vieron que hasta la BCG tiene. La búsqueda de embarazo con la pareja actual ha durado 18 meses. Tiene asuspermia en la espermatobioscopía. Tiene ginecomastia, que por el escaso. Y lo que a ustedes les llama la atención es que los niveles de testosterona están levemente por encima del valor de corte, a pesar de que tiene datos de hipoandrogenismo. Ya sé que le voy a hablar al genetista, pero ¿qué más le van a buscar a este hombre? Talla, Normal. proporciones, Normales. a ver, revisa. Y me falta decir. Con la telescopia están con la supervía. Leve, grave, Cero. nada. Nada. Fuerza muscular, Muy bien, la fuerza muscular está disminuida, sobre todo en la carita. Entonces, ya saben qué. Tiene una atrofia muscular espinal y vulvar de Kennedy. ¿Por qué tiene la testosterona tan alta si tiene datos de hipoandrogenismo? está en fase de. No, porque el receptor no sirve. El receptor ya se está perdiendo la función. Y entonces, por más testosterona que yo le aviente a esos testículos y a ese organismo, no responde, por eso está supérnico. Que sin testosterona, la ovonia, no digo, la espermatogonia, perdón, no madura. Entonces, pues lo mando a genética y que el genetista se haga. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas?